tal, iglesia? Muy bien, ¿qué tal? Qué padre estuvo, ¿verdad? Inscríbanse, por favor, sean parte de lo que pasa en las comunidades de grupos de conexión, de crecimiento. Me encanta que la forma en que podemos ver a Dios obrar de una forma bien intencional en los grupos. A veces Dios nos habla así en reuniones como estas, en eventos, en clases, pero cuando estamos sentados en un grupo, algo que pasa en el círculo es cuando empezamos a escuchar la manera que Dios está obrando en la vida de los demás. Y también vemos de la manera en la que las otras personas están cruzando o atravesando sus valles, ¿verdad? Y ahí es donde el grupo entra, porque a través de los grupos juntos pueden orar, pueden bendecir, pueden hablar vida y ver también la mano de Dios obrar de una manera maravillosa en el futuro. Y eso nada más sucede en comunidad. Los círculos son mejores que las hileras, así que te animo a que te inscribas, a que puedas ver información y veas todo lo que está disponible para ti en el boot de conexión en la parte de atrás. Clarita y Curi han sido grandes líderes de grupos y han dado mucho fruto en su ministerio, y junto con un montón más de líderes que están disponibles para parejas, hombres y mujeres. Así que nada, sin nada más que decir, gracias de verdad por ser parte y hacernos parte de tu fin de semana. Hoy vamos a hablar de la última plática de esta serie que hemos llamado Dios por nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de una persona bien interesante que se llama Manasés. Quizás no es una de las personas más conocidas de la palabra de Dios o más famosas, ¿verdad? De la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en dos fragmentos de la palabra, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas. Pero tiene una historia fascinante. Tiene una historia increíble de fe que vamos a desempacar en esta mañana. Algo que quiero iniciar con esta ilustración de esta plática. ¿Se acuerdan ustedes de la película La lista de Schindler? ¿Se acuerdan de esa lista? A ver si me pueden poner ahí está. La lista de Schindler, yo me acuerdo, Schindler List, me acuerdo que la lista, la película la vimos por ahí, yo la vi en la secundaria más o menos por ahí, hace como 5 años que está en la secundaria, estoy bien joven, ¿verdad? No es para que haga cuentas. Y recuerdo que ves la película y es bien interesante que al final tú ves a Oscar Schindler como el héroe de la película, ¿no? Te toca el corazón, la manera en cómo sirve. De hecho, en la película podemos ver muchas cosas de esos, pero algo interesante de Oscar es esto. Antes de que todo eso pasara, Oscar fue un hombre que tuvo mucho fracaso en emprendimientos, en proyectos de negocios, una persona alcohólica, estuvo en la cárcel muchas veces por peleas de bares, ¿verdad? Fue bien mujeriego, se casó varias veces, muchos matrimonios fallidos, ¿verdad? Que tuvo Oscar Schindler pero algo interesante que pasó encima de todo eso, pues es una persona que pues tenía visión de más allá, ¿no? Entonces no le importaba nada, lo más le importaba su propia persona. Antes de la guerra, 1939, algo bien interesante que pasa es que él está contratado por los nazis para ser espía, de hecho, con su propio país. En ese caso era Checoslovaquia. Él estaba ahí en ese lugar y entonces él estaba ahí de espía con los nazis, y después de eso él empezó a ganar un poquito más de confianza, empezó a ganar más puesto, más trabajo con los nazis, ¿no? Más adelante de ahí entra a la Segunda Guerra Mundial, y cuando entra a la Segunda Guerra Mundial, ya como él ya estaba bien asociado, él pasa a ser un agente de los nazis, y siendo un agente de los nazis empieza a ver oportunidades de empleo, empieza a ver oportunidades de trabajo. Y algo bien interesante que pasa es que en ese momento los nazis toman Polonia, los ciudadanos pierden prácticamente pues total derecho de todos sus bienes, los nazis empiezan a tomar todo y empiezan a revender las cosas por una fracción de lo que realmente costaba, ¿no? Entonces Oscar Schindler, él prácticamente ve una oportunidad de trabajo y dice: voy a comprar esta fábrica y voy a contratar a puros judíos a los cuales no les tengo que pagar, de manera que puedo generar economía y hacer mi feria mientras todo el mundo se está matando en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso es el background de la historia, o sea, eso es lo que está pasando antes de que tú y yo veamos la película, ¿no? Él nada más estaba pensando en sí mismo, pero no estaba pensando en nadie más. De hecho, hay unas fotografías de la fábrica, hay una fotografía original que se tomó de la fábrica que puedes ver en la película. Esta es la fotografía original, son 1100 personas ahí.
Y si vemos la fotografía de la fábrica en la película, se ve más o menos así, ¿verdad? Algo bien interesante es que él simplemente pensaba en él y estaba abusando, también era parte del abuso que estaban recibiendo los judíos. ¿Qué pasa aquí? Algo sucedió en su corazón en esa película donde todo lo que él estaba haciendo era comprar personas para poder tener una obra de trabajo sin costo y que no le costaba absolutamente nada. Pero algo pasó ahí que cambió su corazón. Él se empezó a dar cuenta que no nada más le estaba dando trabajo a judíos, pero les estaba rescatando la vida. Mientras todo el mundo estaba en campos de concentración, hay algo en su corazón que cambia. Deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en los demás. De hecho, hay una toma al final de la película que yo creo que es la que nos conmueve a todos, y la pueden poner por favor, donde él se quebranta. Él está saliendo de la fábrica, la guerra se está terminando, se acaba de terminar, él tenía que huir porque era parte de los nazis. Pero en esta parte de la película él se quebranta por completo porque empieza a ver que su reloj le pudo haber salvado la vida a 3 personas más. Empieza a pensar que si hubiera pensado esto más a tiempo, pudo haberle salvado la vida a más y más personas, pero su propia persona no le permitió hacer eso porque él nada más pensaba en sí mismo y no estaba pensando en los demás. Yo pienso que esto es bien interesante porque la historia de Manasés no es muy lejos de la realidad, es demasiado humana. Es un hombre que literal nada más pensaba en sí mismo y no estaba pensando en la herencia que su propio padre le había entregado a él. Oscar Schindler, él tuvo un cambio de 180 grados en su vida, y Manasés también tuvo que hacer ese cambio de 180 grados en su vida. Era un hombre bien pagano, era un rey, el rey de Judá. Él era el rey sucesor, su papá había tomado ese reinado, después le tocaba al hijo que era Manasés, ¿no? Él dirigió alrededor del año 697 antes de Cristo, y él estaba reinando. Israel estaba al norte, pero Judá estaba al sur. Jerusalén estaba justo ahí en Judá, era la parte geográfica, ¿no? Y algo bien interesante que podemos ver en la palabra de Dios es que hay 2 tipos de reyes: los que aman a Dios y siguen sus enseñanzas, y los que la neta no aman a Dios y hacen todo lo opuesto de lo que deberían de haber hecho, ¿no? Bueno, Manasés era del segundo grupo, o sea, él hizo todo mal, todo al revés, ¿no? Vamos a leer unos versículos en la palabra de Dios. No quiero que se me duerma, por favor, son muchos versículos. Agárrese un cafecito, yo se lo invito, están ahí atrás. Ahí gana el voluntario y con mucho gusto se los invito, pero quiero que leamos esta porción bíblica porque va a ser muy importante para poder procesar lo que está sucediendo aquí. Así que vamos a empezar estos versículos. En 2 de Crónicas 33, del 1 al 16. Empieza así la historia. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono al reino de Jerusalén, 55 años, ¿no? Hizo 55 años de trabajo, ¿no? Fíjate, 12 años, ¿no? Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra. Al paso de los israelitas, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías, acuérdate bien de este nombre, repite conmigo, Ezequías, había derribado. O sea, el rey anterior construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanece en Jerusalén para siempre. Construyó altares para que todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Y Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben-Gurion. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel.
Si los israelitas se aseguraban de obedecer mis mandamientos, todas las leyes y los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de la tierra dice que aparté para sus antepasados. Y luego dice, sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. No hicieron caso a sus advertencias. Eso es bien interesante. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés como prisionero. Le pusieron un aro en la nariz. ¿Quieres ver cómo es eso? A lo mejor tus hijos tienen uno. Ahí está, ¿verdad? O a lo mejor tú tienes uno, ¿verdad? Le pusieron un aro en la nariz. Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor y al Señor su Dios y se humilló con sinceridad delante de Dios y de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortalecidas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén. Los arrojó afuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor Dios de Israel. Esta es nada más la introducción, señoras y señores. O sea, este cuate Manasés, neta que se pasó de lanza. O sea, hizo todo lo que su papá Ezequías. Fíjate, su papá Ezequías era un hombre amado y celebrado por su pueblo. Era un rey amado y celebrado. Él hizo que todo el pasado cambiara, derribó todos estos dioses ajenos, hizo que las personas siguieran las escrituras del Señor, tornó todo mediante lo que el Señor le había pedido. Y luego llega su hijo, ¿no? El sucesor, ¿no? Le toca reinar, de 12 años, el chamaco, ¿verdad? No sabe nada de nada. Y se le ocurre hacer, bueno, todo lo que hizo mi papá, yo lo voy a hacer diferente. Porque soy Gen Z, soy millennial, ¿verdad? Y sé mejor cómo hacer las cosas, no voy a cometer los mismos errores. Y entonces hace todo lo opuesto, regresa a estos dioses ajenos, ¿no? Dios estaba con Ezequías y la gente lo amaba, pero Manasés estaba en contra de Dios. Y estaba tornando a todo el pueblo en una manera incorrecta. Cuando dice en la palabra de Dios, fíjate nada más qué tan mal de la cabeza este cuate estuvo, ¿no? Manasés. Moloch es uno de los dioses del antiguo mundo, ¿no? Y para tú tener un monumento, tener una imagen dedicada a este dios, ¿no? Pagano, los sacrificios eran a través de niños, bebés. Entonces, mismo Manasés, para poderle rendir culto a este Dios, él sacrificó a sus propios hijos. Fíjate nada más, si estaba un monumento a Sara, era la diosa de la ¿cómo se llama? De la procreación, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Entonces, cuando esto sucedía, y cuando tenías altares en tu pueblo así, era porque era un indicio de que había, seguramente dicen los teólogos, prostitución como un sacrificio, como algo parte de un sacrificio para adorar a este Dios. Y pues no se diga el Dios Baal, ¿no? El Dios de la prosperidad, el Dios del sol, el Dios del agua, el Dios de que creciera todo, ¿verdad? Todos estos eran los dioses a los cuales Manasés depositó toda su fe y todo su devoción, ¿no? Y no nada más él, sino junto con todo su reinado. Manasés estaba
haciendo todo opuesto. Pero algo pasa en una circunstancia difícil donde ya no tiene ninguna otra opción y su única opción es voltear a ver al Señor. Su única opción es arrepentirse por completo de lo que hizo y empezar este nuevo comienzo en su vida. Y es ahí donde Dios lo escucha y Dios lo ve y ve su corazón y ve que es genuino su perdón y ve que es genuino su arrepentimiento y entonces se torna a Dios y todo cambia. Es bien interesante porque los mismos teólogos hablan de que Manasés es como este rey pródigo. Y si no me voy muy lejos, tú recuerdas muy bien la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, si recuerdas la parábola del hijo pródigo, es este hijo, ¿no? Y si no la has escuchado, lo puedes buscar, está en Lucas 15, 11. Puedes leer la parábola. La parábola es una historia que Jesús utilizaba para poder ilustrar la palabra o poder ilustrar el reino de Dios de una manera práctica y sencilla, ¿no? Entonces, no voy a leerte otra vez otros 16 versículos del hijo pródigo, ¿verdad? Pero sí te la puedo contar ilustrada si fuera en el 2024, ¿no? Mira, el hijo pródigo, este chico, él, le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Mateo, no se crea. ¿Cómo le ponemos? No sé, el nombre que usted quiera, ¿verdad? El hijo, hágase cuenta, si fuera en este día, ¿no? El papá del hijo pródigo, hace cuenta que es el papá de los dueños de los tacos del Frank, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, está el papá, tiene varias taquerías, que por cierto ya van a abrir una taquería aquí en San Diego, ¿verdad? Gloria a Dios a eso. Y el hijo ve que está creciendo el papá y dice, ¿sabes qué, papá? Mira, yo sé que cuando nos des tu herencia nos vas a dividir una para mi hermano, mitad para mí, ¿verdad? Y entonces, en vez de que me espere, aquí que abras el negocio en San Diego, ¿verdad? Y que te hagas más famoso, que salgas en otra crónica de los tacos, ¿verdad? Ahí en Netflix y todo ese rollo, ¿por qué no me das mi parte de una vez ahorita? Entonces el chico convence al papá, le da lo que le tiene que dar, ¿no? Y este vato dice, ¿sabes qué? Ya con mi herencia en vida, ¿verdad? Me heredaron en vida. Me voy a ir a Tulum. Y se va a Tulum, ¿verdad? Y empieza a despilfarrar todo el dinero, ¿verdad? El otro hermano se queda a trabajar. Él está aquí con su papá. Le dice, yo te apoyo, papá. El nuevo negocio que vamos a abrir en San Diego. De hecho, yo te voy a ayudar a que eso suceda, ¿verdad? La misma salsita, las mismas tortillitas, ¿verdad? La misma adobadita, ¿verdad? Rica. Vamos a hacer lo mismo. Pero entonces, mientras el hijo se está gastando todo en Cancún, ¿verdad? O sea, él está despilfarrando todo el dinero. Y se acaba el dinero. Noches de fiesta, todo pagado. Yo invito, ¿verdad? Paga prostitutas, drogas, alcohol. Bueno, vive la vida en 5 minutos porque no le duró nada, ¿verdad? Tiene todos los amigos del mundo con el dinero y pierde a todos los amigos del mundo sin dinero. Empieza a caer, empieza a pecar, empieza a perderlo todo. Se encuentra por ahí de repente un día despierta y en vez de estar en Cancún, despierta en Tepito. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y está ahí, está viendo que hasta el chico que limpia los carros, ¿verdad? Come bien a gusto su torta de tamal, bien rica con su champurrada de elote, ¿verdad? A un lado. Él no tiene ni qué comer. Y dice, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, ahorita en la tarde me estuviera echando, ¿verdad? Una quesadilla adobada, ¿verdad? Campechana. Unos 2 o 3 taquitos de asada con tortilla recién hecha, salsita verde arriba, ¿verdad? Unos de adobada, bien doradita la adobada, tortilla recién hecha también, no con grasita, para las calorías, ¿verdad? Y una Pepsi porque no tienen coca ahí, así que es el único pecado que tiene. Pero entro en razón, ve la manera de llegar a Tijuana, ¿verdad? Llega ahí a playas de Tijuana, va, dice, la regué, hice todo mal, he perdido todo, he deshonrado a mi padre, he deshonrado a Dios, he deshonrado todo lo que me enseñaron, he perdido todo, soy peor de lo peor, ¿verdad? Espero que cuando llegue a mi casa, aunque sea, porque los vatos que limpian la taquería viven mejor de lo que yo estoy ahorita, ¿verdad? Ojalá mi papá me perdone y me dé trabajo y ojalá pueda, aunque sea, trabajar ahí en la taquería, ¿verdad? Y que no me dé chance ni en la de playas, que me deje estar ahí en la glorieta, ahí en el Soler, donde está más chiquito todo, ¿verdad? Quiero empezar desde abajo. Y se va. Y él va pensando, va orando, va arrepintiéndose de todo lo que hizo, lo tuvo todo, lo perdió todo. Y dice, mi papá me va a castigar, mi papá me va a hacer esto, mi papá va a hacer el otro, me va a juzgar, no me va a dar nada. Espero que aunque sea me dé un techo porque no tengo nada donde vivir. Pero el papá
todas las tardes, ¿verdad? Antes de abrir el negocio, porque abren en la tardecita, ¿verdad? Volteaba a ver y decía, Señor, ojalá algún día mi hijo regrese con vida. Ojalá algún día regrese mi hijo con vida. Esa tarde está el taquero del Frank ahí, ¿verdad? El dueño. Está la tardecita así cayendo el sol ahí en playas de Tijuana, qué rico, ¿verdad? Ya se huele la adobada friendo por ahí, ¿verdad? Y entre el humo, entre la adobada y las de tripa, ¿no? Se ve el dueño, ¿verdad? Y de repente ve que su hijo viene en camino y se le va acercando, ¿no? Y en vez de llenarse de coraje, en vez de cerrarle las puertas, en vez de decirle al vato que está en la caja, oye, si se me acerca mi hijo, no me lo acerques aquí, ¿verdad? Mándamelo con el de seguridad ahí, el que está ahí al ladito en playas, ¿no? Ahí, tú sabes, ¿no? Si eres de playas, sabes que ahí está el security que está ahí siempre, ¿verdad? Mándame el security para allá. Y no, hace todo lo contrario. Se acerca, corre a su hijo, lo abraza y lo recibe, lo perdona y le da nuevamente una nueva vida y un nuevo comienzo, ¿verdad? En vez de juzgarlo, lo perdona. El hijo llega y se inclina, perdóname papá por lo que hice, ¿verdad? Pero su padre siempre lo estuvo esperando con brazos abiertos para entregar ese perdón absoluto y esa restauración absoluta en base a su momento de entregarse plenamente a Dios y a Jesús, ¿verdad? En este caso, el hijo pródigo se entrega completamente a su padre, ¿verdad? Y Jesús platica esta historia porque hay una historia de restauración y una historia de redención y una historia de arrepentimiento genuino. Y regresa a los brazos de su padre, ¿verdad? Y ahorita está Jorgito trabajando, no se crea, no, pero si podemos ver las dos contrastes de la historia, se parece mucho la historia de Manasés a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Obviamente todo lo que dije no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Es ilustrada, o sea, es ilustrado, no se crea todo, pero puedes ver la parábola en Lucas, ¿verdad? Pero el amor de Dios a su creación es inagotable. Tu pasado no te define, pero Dios siempre tiene una nueva esperanza para todos nosotros, ¿verdad? Hay lecciones que podemos ver en la historia de Manasés que te las voy a decir súper rápido, ¿no? La lección que aprendemos de Manasés el día de hoy y del hijo pródigo es que Dios me ama de manera paciente y Dios me ama de manera perfecta. Dios me ama lo suficientemente, ¿verdad?, para estar siempre con nosotros, aun y cuando tú estás cometiendo los peores errores de tu vida. Dios nos muestra su amor y, ¿sabes?, nos da su gracia, ahora sí que inmerecida, ¿verdad? Dios nos dice, hey, está bien que no estés bien. Esa es tu decisión, pero no te tienes que quedar así. Está bien a que huyas de Dios, está bien que corras hacia lo opuesto, está bien que quieras vivir. Hey, mira, si esa es tu decisión, hay consecuencias, está bien. Pero yo prometo siempre estar contigo. Yo prometo siempre esperarte. Yo prometo ser paciente y ser un caballero, tocar la puerta de tu corazón muchas veces. No me voy a cansar de hacer eso. Pero lo que Dios hace es que siempre nos está persiguiendo, aun cuando tú creas que Dios te quiere juzgar. Así como el hijo pródigo. Así como Manasés, si he hecho todo lo opuesto, ¿cómo Dios me va a aceptar? Pero ahí en tu momento más vulnerable, a veces las circunstancias nos ayudan a ver otra perspectiva. Dios nos ama lo suficientemente, ¿verdad?, a todos nosotros también. En el siguiente punto, que nos permite huir de Él. Dios nos ama lo suficientemente que nos permite huir de su presencia. Manasés hizo todo lo opuesto, huyó, hizo todo lo que al revés de lo que su papá le había enseñado, lo que él ya había visto cómo su papá dirigía, ¿verdad? Muchos de ustedes dicen, ay, ¿por qué mis chamacos son así, verdad? ¿Verdad? Uno les enseña de una manera y parece que hacen todo lo opuesto, que tienen una mejor idea, ¿verdad? No sabemos qué pasó ahí, pero es bien interesante cómo Manasés está haciendo todo lo que su papá había hecho al revés. Y a veces el Señor nos permite huir. Nos da ese libre albedrío donde nos permite correr y huir en la dirección que quieras correr. Pero ahí en ese momento en el que estamos huyendo, Dios quiere tocar nuestro corazón en el momento más vulnerable de nuestra vida. Va a tocar puertas todo el tiempo, pero en el momento que tú abres tu corazón, es ahí justo donde Dios te quiere encontrar. ¿Sabes? Dios te ama lo suficiente como para darte advertencias,
Dios te ama lo suficiente como para estar tocando la puerta de tu corazón una y otra vez. En la palabra de Dios podemos ver que hizo advertencias y ellos no hicieron caso, ¿verdad? Manasés no hacía caso y seguía haciendo todo lo opuesto hasta que las cosas pasan. Manasés pudo haber evitado ese problema, pero siguió haciendo todo conforme a lo que él quería en vez de seguir lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Muchas veces cuando tú y yo pasamos por circunstancias difíciles, se nos hace muy fácil juzgar a Dios por nuestros problemas. Se nos hace inclusive fácil decir que Dios nos está castigando por el pecado que acabamos de cometer, ¿verdad? Que a pesar de que ya pedimos perdón, que es culpa de Él o por qué permitió que las cosas pasaran, pero a veces Dios nos quiere dar advertencias. A veces Dios nos quiere reformar desde adentro hacia afuera. A veces Dios nos quiere cambiar la perspectiva y a veces Dios nos quiere mover el corazón de algo que tenemos que cambiar y no queremos dejarlo ir, ¿verdad? Y no es que Dios esté formulando todo, es que simplemente las circunstancias nos llevan a un momento de advertencia. Dios nos ama lo suficientemente para que las advertencias nos hagan ver las cosas desde otra perspectiva. Manasés estaba ahí. Lo siguiente es que Dios nos ama lo suficiente para crear oportunidades para el cambio en nuestras vidas. Manasés no escuchó las advertencias de Dios, fue capturado, ¿verdad? Por el imperio asirio, le pusieron una argolla en la nariz, una argolla en el cuello, ¿verdad? Dios nos ama lo suficiente para crear oportunidades de cambio. Muchas veces hemos huido tanto de Dios, le hemos regado tanto de Dios, ¿verdad? Que a veces las mismas circunstancias, ¿verdad?, nos ayudan a ver todo desde otra perspectiva, no desde nuestra perspectiva, pero ya como un socorro y un auxilio. Dios, ¿dónde estás? Dios, te necesito, ¿verdad? Y hay que estar alertas a esas cosas. Cuando pasamos por circunstancias hay que preguntarle al Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a ver qué es lo que me quieres enseñar. Ayúdame a entender por qué me está pasando esto. Ayúdame a entender qué necesito aprender. Pero Dios permite que Manasés, ¿verdad?, pasara por todo esto con la esperanza de que quizás, ¿verdad?, voy a dejar que esto pase y quizás en algún momento va a voltear a verme a mí y va a encontrarse conmigo. Dios va a permitir que cosas te pasen para poder analizar y ver si quizás en esta vez que Él está permitiendo que algo te suceda, puedas voltear a ver su corazón y escuchar las advertencias y entonces sí responder a su llamado. Dios no hizo nada malo con el hijo pródigo, Dios no hizo nada malo con Manasés, simplemente las cosas se dieron como se dieron y Dios tenía la pequeña esperanza, ojalá y que a través de esta circunstancia me pueda escuchar. ¿Sabes? Dios eligió amarte, Dios eligió amarme y Dios eligió restaurarme. El hijo pródigo por fin llega a su punto más bajo, ¿verdad? Se arrepiente y regresa a los brazos de su papá y el padre lo perdona y es restaurado. Manasés, ¿verdad?, hace lo mismo. Llega a su punto más bajo, se arrepiente, regresa a los brazos de Dios, es perdonado y es también, ¿qué?, restaurado. Ojo aquí, mira. Dios no te va a restaurar sin antes ver tu arrepentimiento. Dios no te va a cambiar sin antes ver tu cambio. Dios no te va a forzar a hacer las cosas bien sin antes que tú recapacites de que es tu momento de que las cosas se hagan como se deben de hacer. Manasés regresó a Judá, removió todos los ídolos, puso a Dios en alto, ¿verdad? Guió a la gente a los caminos de Dios, empezó a restaurar su vida, su corazón, a arrepentirse. No nomás fue un arrepentimiento momentáneo, pero fue un proceso de arrepentimiento al estar removiendo cada monumento a estos dioses ajenos, al estar haciendo estos cambios, el reproche, el coraje, el por qué hice las cosas como las hice, ¿verdad? El haber experimentado a Dios de una manera profunda por primera vez en su vida y reconocer que Dios era mucho más grande que todos estos dioses medianos que estaban debajo, ¿verdad? Tuvo que emprender el camino del arrepentimiento para entonces ser transformado por el poder de Dios. Dios no te va a cambiar a menos de que tú te arrepientas, iglesia, ¿verdad? Y ahí es el proceso. Yo pienso que la mejor enseñanza que tú y yo podemos entender de esta historia de Manasés es que sea lo que sea que estés pasando por tu vida, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y empezar de nuevo. Manasés
tuvo la oportunidad a pesar de todo lo que hizo, y Dios lo esperó hasta el último momento para entonces darle la esperanza y la fe que él necesitaba, esa restauración y ese nuevo comienzo y esa segunda oportunidad. Te voy a decir una cosa, Dios se va a esperar por ti hasta el último momento para que entonces puedas entender y restaurar tu corazón y restaurar tu vida y entregarte un nuevo comienzo y una segunda oportunidad, pero antes te tienes que arrepentir. Dios lo piensa hacer también por tus amigos, por tu familia, por tu círculo de influencia. Dios está dispuesto a esperar. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿para qué te esperas tanto tiempo si lo puedes hacer hoy? ¿Para qué quieres esperarte tanto tiempo si puedes ver la bondad, las bendiciones, el poder de Dios sobre tu vida, sobre tus generaciones, sobre tu familia? Puedes dar una herencia a tus familiares y amigos que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que no nada más en tu casa se adore, pero que tus generaciones adoren al Señor, ¿verdad? Puedes encontrar una vida eterna, puedes encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes ver las perspectivas desde una manera diferente, puedes ver milagros en tu vida florecer gracias a tu fe, a tu crecimiento, a tu esfuerzo, ¿verdad? ¿Para qué te esperas tanto tiempo, verdad? Cuando puedes ya ser luz ahorita, en vez de que seas luz antes de que te vayas a morir en una mesa de hospital, ¿verdad? En una cama de hospital. ¿Para qué te esperas si hoy puedes recibir al Dios todopoderoso y eterno que puede transformar tu vida, tu corazón, tu perspectiva, tu futuro y darte un propósito mucho más grande del que nadie te haya ofrecido aquí en esta tierra? Y te quiero dar esa oportunidad, porque hay dos tipos de personas aquí en casa. Hay aquellos que nunca le han dicho sí a Jesús, y hay aquellos que le dijeron sí a Jesús, pero se han alejado de él. Y yo te voy a decir sin vergüenza, hoy es tu día. Este es tu año, ¿verdad? Este es tu año. Hoy es tu día de decirle sí a Jesús, ¿verdad? Y verdad, experimentarlo. Así que pónganse de pie todos. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por eso. Porque todos en algún momento hemos sido hijos pródigos, incluyéndome yo. Todos somos igual de pecadores. Todos la hemos regado muchas veces. Aquí no hay vergüenza de nada. Pero hay mucha valentía, sí, de muchos, cuando le decimos sí a Jesús. Y eso va a quedar entre tú y Dios. Así que cierra tus ojos en este momento. Todos completamente en la casa, todo el mundo cierre sus ojos. Ponga sus manos en señal de bendición si deseas. Y sabes que, mira, si tú nunca le has dicho sí a Jesús, o si ya le dijiste sí a Jesús hace mucho tiempo, y te has alejado de Él y necesitas reconectarte con Él, yo nada más te quiero pedir, nadie te está viendo, pero en señal de entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí donde estás. Simplemente levanta tu mano. Simplemente levanta tu mano. Y yo creo, ¿verdad?, que ese paso grandísimo que necesitamos hacer hoy es un paso de valentía. Porque ese paso no es una decisión de domingo, es una decisión eterna. Una decisión que tu nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida y Dios te permite, te da el pase a la eternidad cuando tú y yo hacemos ese paso. Y yo te voy a guiar en una oración y todos juntos en casa la decimos al mismo tiempo. Padre Santo, Señor Jesús, te adoramos, Padre. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu gracia radical. Gracias por tu perdón. Gracias por tu sacrificio. Sigue repitiendo conmigo. Señor Jesús, en este día te pido, Padre, me perdones. Perdona mi pecado. Me arrepiento de mis pecados. Vengo con un corazón arrepentido. Te quiero en mi vida, en mi corazón, declarándote a ti, mi Señor y mi Salvador. No se trata de mi reino, se trata de tu reino. Yo te hago mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y te declaro como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús.
juntos decimos amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios por eso.